Miguel Ángel Bogiano es el CEO de Carta Financiera, es economista. Miguel, soy Luis Novarecio. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿en dónde estamos parados a partir de esta visita de Axel Kicillof al Fondo Monetario, sin Juan Carlos Fábregas, el presidente del Banco Central, con esta ida y venida de declaraciones del ministro Capitanich y la contestación de Christine Lagarde? Bueno, estamos en la mitad de una disputa política, si se quiere. La realidad es que el gobierno se ha acercado a la ortodoxia y a muchas cosas que están en línea con lo que al fondo le gustaría, pero están viendo cada uno cómo trata de mantener la cintura política, sobre todo desde el lado del gobierno, ¿no es cierto? Me parece que va por ahí. Cuando vos decís la ortodoxia, hablas del ajuste, digo, devaluación, aumento de tarifas, quita de subsidios. A esto te referís, ¿verdad? Sí, sí, me refiero al ajuste que termina viéndose forzado porque no puede continuar utilizando el recurso inflacionario para financiarse. Eh, de hecho, lo hizo en los últimos 3 años, pero ahora ese recurso se le ha agotado y ha tenido que tomar medidas eh, justamente para contener la inflación. Y las primeras medidas son, eh, digamos, las primeras más marcadas tienen que ver con los subsidios, ¿no? El resto, el resto, lo de la tasa de interés, la subida de tasa de interés que vimos a fin de enero, principio de febrero, y ese cambio de política por parte del Banco Central, respondió básicamente a una contención y una necesidad inmediata, pero yo no diría que eso fue una política. Cuando se dice que el gobierno devaluó, yo diría que en realidad el gobierno se vio forzado a devaluar. El mercado ya le estaba indicando que el dólar estaba valiendo otra cosa. Y no hablo del mercado blue, sino del mercado paralelo más importante, que es el de contado con liquidación, ¿no es cierto? El que marca la diferencia entre lo que valen los títulos en Argentina y en Estados Unidos. El mercado en ese momento le estaba diciendo, bueno, con este patrón de conducta, donde no se piensa hacer ningún tipo de cambio, el dólar se dispara. Entonces es que el gobierno se ve forzado a tener que devaluar. Después de eso, el resto de las medidas son de contención y casi de reflejo, pero no es que haya un plan. Hasta el momento no ha habido un verdadero plan orquestado, organizado, pero bueno, por lo menos son, aunque medidas aisladas, sobre todo la de los subsidios, apuntan a reducir el gasto y en consecuencia a bajar la inflación y sobre todo las expectativas de inflación. El jueves de la semana pasada, aquí en Infobae TV, Carlos Arbía habló del estudio del gobierno para intentar levantar el cepo, cosa que fue ratificado por muchos analistas. Es más, se habla de fecha, o 25 de mayo o 17 de octubre para el anuncio. ¿Están dadas las condiciones objetivas para levantar el cepo cambiario? Realmente creo que es muy difícil de saber. Probablemente lo quiera hacer en un momento de cierta calma. Yo diría que la calma que estuvimos viviendo los últimos 2 meses no la teníamos hace casi diría un año o más. Siempre ha habido presión sobre el tipo de cambio. Quizá un buen momento sería ahora, o yo, de ser parte del gobierno, pensaría más en mayo que en octubre. En octubre está tan lejos que pueden pasar muchas cosas en el medio, ¿no es cierto? Pero de vuelta también este acercamiento con el Fondo Monetario, de alguna manera, implicaría la posibilidad de tener dólares ante una eventual corrida. El problema de los dólares también viene por el lado de que la balanza comercial de Argentina prácticamente se llegó a cero a principio de año. En enero, un saldo mínimamente positivo de 35 millones de dólares versus 290 el año pasado. En febrero el saldo fue de 44 millones positivo versus 580 del año pasado. Es decir, va a tener que volver incluso muy prontamente a devaluar el oficial. 8.50, 9 de oficial de acá a un mes. Creo que es algo que va a tener que
que pensar el gobierno, que ya lo está pensando, obviamente, porque sobre todo con los niveles de inflación que estamos teniendo, el tipo de cambio real se va deteriorando. Claro. A una velocidad altísima. El hecho de que se hayan recuperado, creo, corregime, 600 millones es una cifra menor, pero bueno, una cifra finalmente con esta época de liquidación de cosechas, ¿es un síntoma positivo? ¿Hay que tomarlo en cuenta? ¿No? Yo por ahora no le prestaría mucha atención, porque durante todo el año pasado, en los meses de cosecha gruesa, las reservas cayeron ininterrumpidamente. Es decir, la creencia de que los meses estos que vienen ahora van a, en el neto, aportar al Banco Central, no está fundada, por lo menos en lo que pasó el año pasado. Vamos a tener una balanza comercial mucho menos favorable que el año pasado, que ya prácticamente es nula, no tenemos superávit comercial como estábamos teniendo el año pasado, y sumado a eso, vamos a tener también el hecho de que, bueno, la presión sobre el tipo de cambio justamente va a seguir por el tema inflacionario. Claro. La perspectiva de lo que ves, cuando ahora se habla de la reducción de subsidios en materia de tarifas eléctricas, ¿va en este sentido de mayor ajuste? Sí, sin lugar a dudas. De corto plazo eso tiene un efecto inflacionario por el lado de costos, más que nada, porque son servicios básicos que, está bien, ahora lo que se dice en esta instancia es que nada más va a alcanzar a los privados, pero estamos muy cerca de que eso alcance a las industrias. Cuando alcanza a las industrias, eso va a tener otro efecto multiplicador, obviamente, porque le va a pegar en el costo de un montón de productos. Pero estamos en esa dirección, estamos en dirección de aumento del costo de gas, y después va a ser luz y también transporte. Mi última pregunta, Miguel, tiene que ver con las expectativas inflacionarias. Digo, con un trimestre que está rondando el 10%. ¿Hay proyección de parte de tu consultora de en cuánto podría terminar el año en materia inflacionaria? Bueno, va a depender mucho de con cuánta voluntad política piensen atacar el tema de subsidios y también cuál termine siendo el resultado de las paritarias. El paro de ayer fue realmente muy importante porque justamente, más allá de que se hable de paro político o no, que a mí me parece una definición que no tiene nada que ver, el paro es de toda una masa trabajadora que dice, señores, no quiero que nos ajusten el salario real. Es un paro económico, es porque les está cayendo el salario real por primera vez en toda la década kirchnerista. Entonces, atención, porque de acuerdo a cuánto terminen negociando las paritarias y a cuánto terminen afectándose los subsidios, vamos a tener que hablar de diferentes números de inflación. Pero además de eso, yo creo que el tipo de cambio oficial no se va a quedar acá, con lo cual mi proyección de inflación está en torno al 40% anual. Miguel, buen fin de semana y gracias por estar con nosotros en Infobae TV.